importante, la importancia de la higiene de manos desde la niñez, con la licenciada Mariana Yeseli Roldán Serrano, aquí presente. Bueno, ella nos toca este punto tan importante porque la UNICEF, ¿verdad? Desde ahí viene la inquietud, menciona que el lugar donde los niños nacen, donde los niños se desarrollan, en el hogar, en los hospitales y sobre todo en las escuelas, lavarse las manos con jabón es una forma sencillísima de que ellos se mantengan saludables. Se ha visto, ¿verdad? Y así nos los publica la OMS y salió en la revista Lancet, ¿verdad? Que los países menos desarrollados son los que tienen menos acceso a estas instalaciones para que se laven las manos. También es muy importante porque hasta un 50% de los casos de malnutrición se deben a agua, a saneamiento e higiene inadecuada. Cuando los niños se lavan las manos, ahorita lo van a ver, ¿sí? Podemos, después de que van al baño, claro, después del uso del retrete y antes de comer, logran reducirse las infecciones hasta un 40%. Y también nos estaba platicando la licenciada Mariana que también las respiratorias, hay que lavarnos las manos para evitarlas. Es importante que los niños conozcan todo esto, los papás de los niños, los profesores, hicimos invitación a varias escuelas y bueno, el personal de salud con mayor razón. Como profesora experta, ya se las mencioné, la licenciada Mariana Yeseli Roldán Serrano. Bienvenida, Mariana. Qué gusto que estés con nosotros. Muchas gracias. El gusto es Gracias. para mí. Gracias por acompañarnos. Ella es especialista en control de infecciones por la Universidad de Barcelona, España, y ella labora en el Departamento de Prevención y Control de Infecciones del Hospital Infantil Teletón de Oncología. Es egresada del Instituto Politécnico Nacional. Mariana, es un enorme placer que tú nos presentes este tema hoy. Un tema tan importante, trabaja con niños, trabaja en el Departamento de Control de Infecciones, es especialista en control de infecciones. Enhorabuena, bienvenida. El público te espera. Muchas gracias. Le agradezco la invitación a la maestra Lupita. Agradezco profundamente la oportunidad de poder estar con ustedes y poderles platicar primero de la población que más me gusta, que es con la que trabajo, que son los niños. Es la población más noble, más generosa, la que te enseña todos los días. Ellos no se detienen, aunque se sientan muy mal, ellos no se detienen. Entonces, es la población más bonita para trabajar. Y también les agradezco mucho el poder hablar de un tema que seamos del departamento, de la especialidad de la que seamos, vamos a tener un impacto positivo si nos involucramos de una manera proactiva, ¿no? Nosotros nos desenvolvemos en el sector de la salud, pero estoy segura que la gran mayoría de las personas que se encuentran aquí, pues tienen hijos, sobrinos o personas que son niños y que son muy allegados a ustedes. Y definitivamente la higiene de las manos es una excelente manera de poder prevenir infinidad de infecciones, tanto en el ambiente hospitalario como en el sector social. Entonces, si me permiten, voy a Claro. compartir mi pantalla y solo me podrían confirmar que la podemos ver. Claro que sí se puede ver. Perfecto, muchas Se gracias. ve muy bien. Gracias. Entonces, yo les voy a platicar sobre la importancia de la higiene de las manos desde la niñez. Como lo mencionaba la presidenta Lupita, yo trabajo en un hospital de niños con cáncer y somos 100% pediátricos. Y junto a nuestro hospital tenemos un edificio que es conocido como Casa Teletón y es, vamos a decirlo de una manera, es un albergue, es una casa, es un lugar que sirve para dar hospedaje a aquellas familias, a aquellos pacientes que vienen del interior de la República. Nosotros nos encontramos en el estado de Querétaro y que no tienen la posibilidad
de tener un lugar diferente para quedarse. Entonces, al igual que a tener un programa bien implementado de higiene de manos para prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud, tenemos estas iniciativas o buscamos tener estas iniciativas para promover la higiene de las manos en los niños, poder incentivarlos a que ellos formen esta parte del autocuidado. Entonces, el día 15 de octubre se celebra el Día Mundial de la Higiene de las Manos y es una fecha que está impulsada por la UNICEF. Tiene una connotación un tanto diferente a la del 5 de mayo, porque la del 5 de mayo busca la prevención de las infecciones asociadas a la atención de la salud en el ambiente hospitalario. Entonces, esta fecha, el 15 de octubre, busca prevenir infecciones de la niñez que causan una gran mortalidad y morbilidad. Entonces, los objetivos de esta plática son dar a conocer la importancia de la higiene de las manos y su impacto en la población infantil. Y como objetivos específicos tenemos dar a conocer la epidemiología de la población infantil en México y en el mundo, así como dar a conocer la Estrategia Mundial de Lavado de Manos que promueve la UNICEF. En México viven 38.5 millones de niños, niñas y adolescentes en un rango de edad de 0 a 17 años. Esto quiere decir que ellos representan el 30.8% de la población total, considerando que en el último censo poblacional se contaron alrededor de 126 millones de mexicanos. De esta población, 19.6 millones corresponden al género masculino y 18.9 millones al género femenino. Es importante mencionar la distribución por rangos de edad, ya que habrá rangos de edad que son mucho más susceptibles o que presentan una mortalidad mucho más alta. Entonces, 9.2 millones están entre los 0 y los 4 años de edad, 10.8 millones entre los 5 y los 9 años de edad. Mariana, ¿puedes levantar un poquito más la voz? Porque como claro. que se... Sí, ándale, ahí se oye bien. Ok. 10.8 millones tienen entre 5 y 9 años, 11.5 millones entre 10 y 14 años y 7 millones están entre los 15 y los 17 años. Entonces, ¿por qué es tan importante la higiene de las manos para los niños? La mortalidad en niños menores de 5 años. Hay muertes que están sujetas a vigilancia epidemiológica por parte del sector salud, tanto estatal como nacional. En el año 2020 se cuantificaron 4.400 defunciones que están condicionadas a esta vigilancia epidemiológica y fueron reportadas por el INEGI. De estas, 1.014 fueron por enfermedades, por infecciones respiratorias agudas y 506 casos por enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años. Parecieran números no tan grandes, pero realmente casi 1.600 muertes de niños menores de 5 años es un número muy elevado. Y muchas veces son son enfermedades que tienen acciones que pueden ser prevenibles. La enfermedad diarreica aguda es la segunda causa más frecuente de muertes en niños de 5 años y esta ocasiona alrededor de 525,000 muertes al año en el mundo. Se estima que esta enfermedad, la enfermedad diarreica aguda, causa 1.700 casos de infecciones infantiles al año. Este artículo que les coloco aquí en la pantalla habla sobre las infecciones gastrointestinales como la primer causa de infección diarreica en niños menores de 5 años y nos menciona que los agentes más comunes de las infecciones diarreicas en niños en este rango de edad puede ser por contaminación de agua y alimentos, por una bacteria que se llama Escherichia coli y por un agente viral que es el rotavirus. Existen factores de riesgo que son inherentes al individuo y factores de riesgo que están asociados al medio ambiente. Dentro de los factores relacionados al individuo podemos encontrar la prematurez del niño,
qué tan tempranamente inició la alimentación complementaria o la lactación, que antes se le conocía de esa manera, si el niño fue alimentado al seno materno o no fue alimentado al seno materno, el que haya o no antecedentes de inmunización por rotavirus, que este es un tema bien importante en pacientes pediátricos, el poder cumplir los esquemas de vacunación, ya que es el esquema o es el rango de edad en donde el esquema es el más completo. Si no mal recuerdo, son 3 dosis de rotavirus y se deben de aplicar antes de los 18 meses de vida, de manera que podamos prevenir en hasta un 90% la aparición de estas infecciones. Y también otro factor importante es el que haya o no antecedentes de tratamientos con agentes antibióticos, ya que estos promueven muchas ocasiones el que se barra la mucosa intestinal y la microbiota del intestino y los niños estén más propensos a desarrollar diarreas. Otra cosa muy importante dentro de los factores del medio ambiente es el estrato socioeconómico en el que se encuentre el niño. La zona, zonas rurales tienen una mayor incidencia de este tipo de infecciones. Las viviendas en condiciones de hacinamiento y la exposición a alimentos contaminados, que ya los mencionaba hace un momento. Y otra de las infecciones que es prevenible por medio de la higiene de las manos y que tiene un gran impacto en la mortalidad de los niños menores de 5 años son las infecciones respiratorias agudas. De estas, en el año 2020 se reportaron 1,014 defunciones y la neumonía se presenta como la causa más importante, ya que concentró el 93.6% de los casos registrados, seguida de la bronquitis y la bronquiolitis aguda. ¿Cuáles son los agentes infecciosos que más se asocian a este tipo de infecciones respiratorias en niños? El virus sincicial respiratorio, el adenovirus, el rinovirus, la parainfluenza, el virus de parainfluenza, la influenza A y B, la familia de los coronavirus, incluyendo el SARS-CoV-2, que es el agente causal de la infección por COVID-19. No va a quedar, por supuesto, fuera de este tema, porque durante la primera etapa de la pandemia no generó una mortalidad tan alta en niños, pero sí hubo un aumento en la incidencia de los casos durante la segunda fase o durante la tercera ola de la pandemia. Entonces, ¿qué se hace en el mundo para promover la higiene de las manos? Desde el 15 de octubre del 2008 se celebra el Día Mundial de Lavado de Manos y este fue impulsado por la Asociación Mundial de Lavado de Manos. En la actualidad, el Día Mundial de Lavado de Manos es respaldado y se celebra por diversos gobiernos a nivel mundial, instituciones internacionales, organizaciones civiles, organizaciones gubernamentales, empresas privadas y la comunidad en general en el mundo. El Día Mundial de Lavado de Manos brinda la oportunidad de poder celebrar, promover y concientizar sobre la importancia de lavarse las manos con agua y con jabón. Junto con esta iniciativa que lanza la UNICEF, viene esta parte que se conoce como los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y estos fueron creados en el año 2015, cuando se juntaron a todos aquellos países que son potencias mundiales y buscan subsanar las deficiencias que tenemos en el mundo. Son 17 objetivos que están contemplados en esta iniciativa y tienen de meta el año 2030 para poder cumplir la gran mayoría. La meta número 6 habla sobre agua limpia y el saneamiento. Las metas que se espera lograr para el año 2030 es el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio accesible para todos, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación e implementar la gestión integrada de los recursos hidráulicos a través de todos los niveles, incluso mediante la cooperación fronteriza. Denme un segundo porque ya se oscureció aquí.
Entonces, junto con la iniciativa del día de celebrar el Día Mundial de la Higiene de las Manos, pues tenemos esta otra meta que ayuda y promueve de manera significativa la promoción de la higiene de las manos. Entonces, lavarse las manos se considera como una actividad o un gesto que muchas personas realizamos en todo el mundo. Pero sin embargo, lavarse las manos con agua y con jabón es una actividad no tan frecuente y millones de personas utilizan únicamente el agua creyendo que con eso las manos se encontrarán limpias. No lavarse las manos o no usar jabón representa un riesgo muy grande de propagación de enfermedades infecciosas, como lo mencionamos al inicio de la charla. Esta parte de las infecciones diarreicas y las enfermedades o las infecciones de vías respiratorias agudas. Hay retos bien importantes para cumplir o que se deben de cumplir para que nosotros o todo el mundo pueda tener programas de higiene seguros integrales en la sociedad. Lo primero es el acceso al agua potable. Y es que la UNICEF estima que alrededor de 2.200 millones de personas en el mundo no cuentan con servicios de agua potable. Y esto es bien importante. El agua potable, el agua para consumo humano, puede ser el determinante para que muchas cosas puedan ocurrir o puedan cambiar. Se estima también que alrededor de 4.200 millones de personas no cuentan con servicios de saneamiento gestionados de manera segura. Es decir, en aquellos países que se encuentran en vías de desarrollo, es difícil encontrar sanitarios que tengan drenaje, porque en muchos lugares aún existe esta parte que mencionaba hace un momento, que es la defecación al aire libre, y que esto promueve la contaminación de los mantos acuíferos o de los ríos y mares o fuentes de agua que llegan a las diferentes comunidades o a las comunidades que se encuentran más alejadas de las zonas urbanizadas. El acceso al saneamiento, se estima que alrededor de 3.000 millones de personas en el mundo carecen de instalaciones suficientes o de una infraestructura necesaria para poder lavarse las manos. Y todos hemos visto estas imágenes que se publican en las páginas de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, de Save the Children, en donde adaptan aquellos dispositivos, como pueden ser botellas, regaderas para el jardín, de manera que sean dispositivos que puedan promover la higiene de las manos. El acceso a la educación es otro reto y es otro reto bien importante porque desafortunadamente esta pandemia trajo consigo que muchos niños hayan quedado huérfanos en el mundo y que probablemente no vayan a tener oportunidad de estudiar. Se estima que en México más de 4.000 millones de niños y niñas y adolescentes no asisten a las escuelas y que de aquellos alrededor de 600,000 no van a terminar de estudiar o no llegarán a la educación secundaria. Y esto también es bien importante. Si no tenemos niños con una educación suficiente, difícilmente vamos a poder lograr llevar a cabo programas tan básicos como este. Y la otra parte bien importante es la inclusión. La inclusión, ya que México es uno de los países que tienen estadísticas suficientes respecto a aquellas personas con capacidades diferentes. Entonces, también es bien importante poder encontrar estrategias o una metodología para poder hacer llegar a todas esas personas la información, aquellas personas con una discapacidad visual, aquellas personas con una discapacidad motriz, aquellas personas con una discapacidad auditiva. Y a colación de este comentario, se estima que en México hay un total de 580,289 niños y niñas y adolescentes entre 5 y 17 años que presentan alguna discapacidad. Esta es una gráfica que fue obtenida de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica del 2018, en donde nos habla del porcentaje de esta población que tienen alguna capacidad diferente o alguna discapacidad para aprender, recordar, concentrarse, una discapacidad visual, para poder hablar o comunicarse, para poder subir o bajar escaleras o poder subir o movilizarse con sus propias manos, con sus propios pies o utilizar sus manos,
o una discapacidad auditiva. Entonces, todos aquellos programas y todas estas formas que nosotros tengamos de llegar a la gente cuando querramos educarlos, tendremos que considerar todos estos factores. Entonces, ¿por qué celebramos este día? El Día Mundial de Lavado de Manos es una oportunidad para fomentar y consolidar hábitos saludables que nos acompañarán toda la vida. Es un momento único para que estudiantes y colaboradores de todas las edades se conviertan en agentes de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más temprano yo eduque a un niño en algún tema, que en este caso pues es higiene de manos, más empoderado se volverá sobre su propio autocuidado el día de mañana. Entonces, por eso es bien importante, los niños son como esponjitas, ellos absorben toda la información que nosotros les podamos proveer y ellos también serán mucho el reflejo de lo que vean en nosotros como adultos. Si en casa o si en el lugar en donde ellos se encuentren se promueven prácticas como la higiene de manos antes de ir a comer, después de ir al baño, después o al tener visiblemente sucias nuestras manos, ellos adquirirán este comportamiento de manera positiva. Y a continuación les voy a hablar sobre 3 artículos que encontré que hablan sobre estrategias para implementar higiene de manos y que buscan la reducción de enfermedades gastrointestinales o enfermedades diarreicas y de infecciones respiratorias. Y bueno, este es uno que tenía como objetivo identificar estrategias de intervención en higiene de manos para reducir enfermedades como diarrea y infecciones del tracto respiratorio en escolares de 6 a 12 años. Ellos identificaron 3 factores que influyen en la higiene de las manos, que son los contextuales, los psicológicos y los tecnológicos. Y ellos hablan de que para que un niño o para que una población de niños busque hacerse higiene de manos, pues debe de haber una infraestructura que sea llamativa, que atraiga su atención. Debe de haber capacitación constante y la capacitación debe de estar de acuerdo a la edad o la etapa de desarrollo en la que ellos se encuentren. Y la parte de lo tecnológico también impacta, porque hoy en día vivimos en la era de la tecnología y definitivamente nosotros debemos de ir avanzando junto con esta era. Debemos de apoyarnos de todos aquellos recursos que podemos encontrar por el medio digital y que nos van a ayudar a poder educar a los niños. Y también nos habla que las intervenciones deben de ser multinivel, es decir, no deben de ser intervenciones aisladas, no debe de ser, pues como que hoy se me ocurrió capacitar o hoy se me ocurrió diseñar una política, no, debe de ser un conjunto. Y esto aplica, o tal vez lo podemos ver muy asociado en el ambiente hospitalario, con los paquetes preventivos o los bundles de prevención, que son estrategias o son conjunto de estrategias que por sí solas no tendrían el impacto que tienen. Entonces, cuando nosotros las unimos, generan una sinergia importante y aumenta el impacto positivo que pudieran tener. Entonces, esta revisión se suma a la evidencia existente de que las intervenciones de lavado de manos en diferentes niveles ayudan a reducir la incidencia de diarreas e infecciones respiratorias, pero ellos también hablan que disminuye el ausentismo escolar. Y pues hace lógica, tiene sentido. Si yo tengo una población saludable o yo tengo una población que, o tengo esa capacidad de poder detectar a alguien y aislarlo, vamos a decirlo de esta manera, o resguardarlo en su casa, vamos a disminuir el ausentismo escolar. Y esto tendrá impacto en muchas cosas más. Habrá mayor aprovechamiento. Realmente el alumno aprenderá, no se perderá en la inmensidad de toda la información del tiempo que no acudió a la escuela. Y tenemos este otro que nos habla sobre una nutrición balanceada y la higiene de las manos en niños en Sudáfrica. El objetivo de esta investigación fue diseñar e implementar una intervención participativa de promoción de la salud en un centro de cuidado infantil. Y entonces ellos exaltaron la importancia de promover o de proveer una buena alimentación desde la infancia y una buena práctica de higiene de manos. El control de infecciones en casa y en las escuelas también contribuye una medida de salud, y alfabetizar en salud es un elemento fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que
compartir la información de una manera que el resto de las personas la puedan comprender. Probablemente muchas de las personas que se encuentran aquí los han integrado en los comités de salud de las escuelas de sus hijos, por ejemplo, y entonces ahí se tienen que hablar temas como el uso correcto del cubrebocas, la importancia de la higiene de las manos, el estornudo en forma de etiqueta, ¿no? Entonces, vamos haciéndonos partícipes de este conocimiento médico que nos va a dar las herramientas suficientes para poder tomar buenas decisiones y fomentar estilos de vida de manera temprana. Esto era lo que les comentaba hace un momento. Educar a nuestros niños de manera temprana. Mientras más temprano los eduquemos y nosotros les demos información, ellos de manera más temprana podrán adquirir esta parte de la responsabilidad de su autocuidado. Y tenemos este otro, que esta es una revisión sistemática y un metaanálisis enfocado en establecer la eficiencia de la higiene de las manos o del lavado de las manos para reducir la frecuencia y la propagación de infecciones respiratorias y gastrointestinales. Regresamos a esta parte de las infecciones, y es que desafortunadamente este tipo de infecciones pues son las que generan una alta mortalidad en niños menores de 5 años. Se identificaron 18 ensayos controlados aleatorios en grupos que tenían intervenciones de higiene de manos en los entornos educativos. Se implementó el uso de desinfectante de manos, lavado de manos con agua y con jabón, eliminar el uso de vasos compartidos, lo incluyeron aquí, el tratamiento de agua o que haya agua potable, el construir nuevos sanitarios o nuevos, se traducía como letrinas, pero vamos a dejar como sanitarios, así como la limpieza de equipo y juguetes que se tenían en el entorno. Y bueno, como conclusión, hay evidencia de que las intervenciones de higiene de las manos entre los niños en edad escolar primaria en entornos educativos puede ser beneficiosa, particularmente para reducir la incidencia de las infecciones. Y bueno, aquí viene la parte más divertida de la plática. Y es que, ¿cuáles son las recomendaciones para promover la higiene de las manos en los niños? Lo primero que yo les diría y que nos dice la UNICEF es, tenemos que procurar que sea fácil. Y fácil va desde que el niño tenga la capacidad de alcanzar la llave, de que tenga la capacidad de frotar sus manos con jabón, que podemos utilizar un banquito, que podemos, a lo mejor en las escuelas hay estos lavamanos o estas tarjas que son a la estatura de nuestro niño, ¿no? De manera que para él no sea un reto tener que lavar las manos, o sea, que sea una actividad, un hábito, y ya lo comentamos hace ratito. También importante que les platiquemos la importancia que tiene el tiempo, o sea, por lo menos 20 minutos para lavarnos las manos. 20 segundos, perdón. Otra cosa importante es que debe de ser divertido. En el mundo de los niños, mientras más divertido, más atractivo. Entonces, podemos hacer uso de canciones, de videos, de caricaturas, a lo mejor tener algún dispensador de jabón con su personaje favorito o un jabón que sea atractivo para él. Podemos hacer infinidad de actividades que promuevan que ellos realmente quieran hacer higiene de manos. Y en la siguiente diapositiva encontré un video que es diseñado por la UNICEF y bueno, pienso yo que podría ser una buena herramienta. Hay muchos más recursos, pero viendo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia es quien promueve esta actividad, por eso decidí ponérselos. Yo me cuidaba estando en la casa mientras lavaba mis manitos. Como veía que todos lo hacían, fui a llamar a mi hermanita. Hermanito y hermanita ya se cuidaban mientras lavaban sus manitos.
De esta manera sí prevenían y fueron por mamita y por papito. Todos en casa ya se cuidaban mientras lavaban sus manitos. Como lo hacían, el COVID vencían por un mundo fuerte y saludable. La salud de todos y todas depende de cada uno de nosotros. UNICEF, para cada niño y niña. Otra recomendación para fomentar la higiene de las manos en la población infantil es que la higiene de las manos debe de ser parte de la rutina de los niños. Es decir, no debe de ser una actividad que genere molestia para ellos. Al contrario, debe de ser como algo que ellos vayan adquiriendo al día a día, ¿no? Y pues obviamente hay que implementar acciones como lavado de manos antes de comer, después de ir al baño, que serían como parte de las más cruciales para ellos. Ayudarles a entender por qué es importante. Ellos, no todos los niños en todas las etapas de la vida tienen esta capacidad de poder discernir la información, pero a partir de la edad del preescolar, ellos ya tienen esta capacidad de poder entender qué es algo pequeñito, qué es algo que es invisible, qué es algo que puede enfermar su pancita. A mi hijo, por ejemplo, le pasa mucho cuando algo no le cae bien en el estómago y por alguna razón se enferma. Él me dice, no mamá, porque si no me duele mi pancita, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos tienen esta capacidad de poder discernir esa información, aunque no conozcan el tecnicismo en ese momento. Y algo bien importante es que toda la familia o todas las personas que forman parte del entorno del niño deben de participar en esta actividad. Es decir, si yo le digo a mi hijo que cuando lleguemos de la calle a la casa, todos nos vamos a lavar las manos, todos tenemos que hacerlo. Mamá, papá, abuelita, hermanito, no sé. Pero si yo le digo, te tienes que lavar las manos y a mí no me ve que me lavo las manos, pues claramente él no tiene este ejemplo, él no tiene esta manera de a quién poder seguir, a quién poder imitar. Entonces los niños a veces, o la gran mayoría de las veces, aprenden por imitación. Entonces tenemos nosotros como adultos que poder trabajar y poder creernos todo lo que le pedimos a nuestros hijos o a nuestros pacientes, si en algún caso se ve reflejado en el entorno laboral. Entonces, ¿cuándo debo lavarme las manos? Pues antes de manipular alimentos, después de ir al baño, antes y después de comer, después de estar en contacto con bolsas, botes, contenedores de basura, después de tocar mascotas o animales, después de cambiar el pañal de un bebé y siempre que tenga mis manos visiblemente sucias. Y estas son unas tablas que también las encontré dentro de la investigación en la página de la UNICEF y nos habla sobre los aprendizajes dependiendo de la etapa de desarrollo del niño. Y entonces los dividimos en tres, que es la educación infantil o el preescolar, la educación primaria y la educación secundaria, que se los voy a mostrar más adelante. Y lo interesante de estas tablas es lo que más me gustó de esta tabla es que te habla de las competencias que el niño puede tener según la etapa de desarrollo en la que se encuentra. Entonces, por ejemplo, para la etapa infantil, el niño puede tener autonomía o la capacidad de poder lavarse las manos. O sea, ellos ya tienen esta capacidad de poder discernir una actividad, ¿sale? Para la etapa de la educación primaria, la cosa ya viene más completa porque dice que ellos ya tienen la competencia de poder acceder a fuentes de información, ya hay cierta autonomía, ya tienen la capacidad de proteger su propia salud y tienen la capacidad de contribuir en la creación de entornos saludables, es decir, poder compartir la información. Hay que lavarnos las manos, tenemos que utilizar el cubrebocas, hay que utilizar el cubrebocas de una manera correcta.
y ellos ya tienen los conocimientos de qué es una enfermedad, de que hay microorganismos, no tienen que saberse la clasificación ni mucho menos, pero ya tienen esta capacidad de discernir la información de aquello que nos puede hacer daño. Con respecto a la educación secundaria, pues ahí ya todo es mucho más completo, y es que hoy en día pues vivimos en una sociedad de acceso a la tecnología, al internet, a los dispositivos celulares, redes sociales, bibliotecas virtuales. Y entonces, para esta etapa que es la educación secundaria, y también podríamos incluir parte del bachillerato, ya los niños o los adolescentes, en este caso, ya identifican cuáles son aquellas medidas preventivas para cuidar su salud, cuáles son las implicaciones sociales. Esto que está ocurriendo con la pandemia, a ellos ya les cae perfectamente el 20 de qué es lo que ocurre, de por qué el aislamiento, de por qué el distanciamiento social, de por qué mantenernos en casa más tiempo, de por qué es importante no acudir a lugares cerrados o que tengan aglomeraciones. Y ellos ya tienen más competencias. Ellos ya pueden manejar productos eficaces y seguros para la higiene de las manos. Ellos tienen ya la capacidad de poder capacitar o de poder compartir diferentes medidas, como lo es higiene de manos, la higiene, la manipulación de los alimentos, el baño, el aseo bucal, el cuidado, la limpieza de alguna lesión o alguna herida, y pueden transmitir sus conocimientos a poblaciones más jóvenes o más pequeñas. Entonces, en el contexto de la pandemia por COVID-19, cuando yo tendría las oportunidades de poder realizar higiene de manos, pues al limpiar o al sonar mi nariz, al toser o estornudar, después de visitar un espacio público, como podría ser los transportes, el supermercado o un lugar de culto o religión, después de tocar superficies que se encuentran fuera del entorno de mi hogar, antes y después de cuidar, antes, durante y después de cuidar a una persona que se encuentra enferma, antes y después de comer y después de ir al baño serían aquellas oportunidades. Y claro que la higiene de las manos es una medida que ayuda en la protección, pero en esta parte de la contingencia, respetar el distanciamiento social, no acudir a lugares cerrados o aglomerados, utilizar de manera correcta el cubrebocas, aislarme en caso de tener algún síntoma respiratorio, acudir a la vacunación en caso de que me encuentre en el rango de edad, también son medidas que ayudan en la prevención y contención de la enfermedad por COVID-19. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El reto es lograr que el lavado de las manos con agua y con jabón sea un hábito automático en casas, escuelas, comunidades alrededor del mundo. Convertir el lavado de manos con agua y con jabón en un hábito arraigado que puede salvar más vidas que cualquier intervención médica, reduciendo las muertes por diarrea a casi la mitad y las infecciones respiratorias en una cuarta parte. Estos son los retos, estas son las cosas que se buscan lograr por medio de las alianzas del Fondo de las Naciones Unidas y de aquellos países que son potencias mundiales y que trabajan en pro de establecer políticas de sanidad. Y me gustaría compartir con ustedes algunas imágenes de actividades que promovemos en el hospital en que yo trabajo. Yo les platicaba al inicio de esta charla que junto con el hospital tenemos una casa, que es Casa Teletón, y funciona como un hogar para aquellos niños que necesitan estar muy inmediatos al hospital o que vienen de otros estados de la República. Y hemos trabajado con ellos de manera muy cercana, hemos tenido niños que
recorren con nosotros las instalaciones del hospital y de la casa, promoviendo la práctica de la higiene de las manos. Hemos tenido concursos de dibujo con ellos, hemos bailado con ellos, hicimos en algún momento un video bailando con todos ellos. Hemos hecho dinámicas para la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud directamente en el hospital. Pero lo que quiero darles a entender y a conocer con todo esto es que ellos son elementos bien importantes para que todo esto pueda ocurrir. Ellos tienen esa capacidad de poderle decir a la enfermera que tiene que lavarse las manos, de decirle a su mamá que le lave las manos, de pedir que le pasen las cosas para que él lo haga. Ellos participan de manera activa con nosotros y es bien curioso porque ellos entran al hospital o entran a la casa y son como automáticos en los dispensadores de alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que se puede, sí se puede. A ellos se vuelven responsables en gran parte del cuidado que ellos quieren tener. Y yo les agradezco mucho este tiempo, esta oportunidad que tuve para presentarles este tema. Espero que se lleven algo ustedes de manera personal y de manera profesional para su quehacer diario. Comprendo que la gran mayoría de las personas que se encuentran aquí se dedican al ámbito quirúrgico, pero ninguna de las áreas somos aisladas. Todos somos un conjunto que trabajamos por el pro de los pacientes, adultos, niños. En este caso nos tocó hablar de los niños, pero todos trabajamos por ellos. Todos trabajamos por hacerlo mejor y trabajamos también por llevarle lo mejor a nuestras familias. Entonces, espero que haya sido de su agrado, espero que haya dejado algo nuevo para ustedes. Les agradezco mucho y estoy atenta ante cualquier comentario. Muchas gracias, Mariana, y muchas felicitaciones. Sí, hay preguntas y me agradó bastante, ¿verdad? Que se haya llegado ahora sí, que se hablara de la higiene en los niños. Es tan importante que empecemos en etapas tempranas, como acabas de mencionar, ¿verdad? A fomentar buenos hábitos. Y me pareció excelente tu ponencia y no nada más a mí, al público. Te felicitan y te agradecen esta charla, como dices, que estuvo muy bien llevada. Muchísimas gracias. Y hay preguntas por ahí, ¿verdad, José? Así es. Antes de empezar con las preguntas, pues quiero agradecerte bastante que nos hayas compartido este excelente tema sobre el enfoque hacia los niños. Yo creo que ellos vienen arrastrando, vienen empujando, ¿verdad? Y si no los preparamos, como tú mencionas, pues obviamente van a seguir las enfermedades. Y entonces esta parte preventiva pues es muy importante. Un comentario que nos hace aquí una persona anónima dice, debemos ser el ejemplo a seguir de ellos. Los niños imitan lo que ven en casa. Y sí es cierto, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, eso ya es de la casa, ¿verdad? Nosotros debemos de, en algún momento dado, ser el ejemplo. También hay una pregunta aquí de Juan Leiva. Dice, licenciada Mariana Roldán, que hay de cierto que hay una campaña en Estados Unidos de América para no visitar México por la resistencia microbiana de la población mexicana. ¿Es algún dato sobre esto? Me llamó la atención la pregunta. La verdad es que no tengo conocimiento de que haya alguna campaña como tal. Sé que hay diferentes temas sociales por los cuales recomienden no venir para acá, y uno de ellos a lo mejor es un tema social como la delincuencia, por ejemplo, pero respecto a la resistencia antimicrobiana no conozco nada. Lo que sí podría decir es que el tema de la resistencia antimicrobiana es un problema en todo el mundo. No es un tema exclusivo de México o de Latinoamérica, ¿no? Como de México para abajo, ¿no? La realidad es que es un tema de todo el mundo. Es un tema de que más días hay microorganismos
productores de carbapenemasas, por ejemplo, los clostridioides, que son muy frecuentes en la población de adultos, pero bueno, no me parece que sea como el contexto necesariamente de nuestro país. Habemos instituciones que trabajamos todos los días por tener programas para racionar los antibióticos o para hacer un muy buen uso de los antibióticos y que buscamos proteger a nuestras poblaciones. Yo pondría el ejemplo de mi hospital, por ejemplo, en donde nosotros pues vemos pacientes oncológicos y pues a lo largo de todo el tratamiento ellos están sometidos a múltiples esquemas antibióticos, ¿no? Pero el compromiso que hay por mejorar esta situación es, yo creo que lo que tendríamos que voltear a ver. Antes de yo llegar a Teletón, estuve un tiempo muy corto en el Instituto Nacional de Nutrición y ellos, siendo un centro de referencia nacional, buscaban la manera de poder trabajar en ciertas áreas para poder racionar y para poder indicar los antibióticos de manera justificada, porque obviamente es una población muy, muy grande y ellos tienen que cuidar también esta parte, el que no se salga de control la resistencia antimicrobiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podría decir que sí existe o no una campaña, pero también creo que es una situación que nos atañe a todos los países en el mundo porque todos estamos ya viviendo hoy en día esta problemática, ¿no? Bien, gracias, Mariana. Así es. Otra pregunta nos hace María del Carmen Salgado. Dice, buenas tardes, felicitaciones a la licenciada Mariana por su excelente ponencia. El comentario es la primera vez que veo enfocado y dirigido la higiene de manos a los niños y creo que todos concordamos, la educación es vital desde la infancia, ya que desde ahí comienzan a ver cómo el hábito que difícilmente se puede olvidar. Muchas gracias. Más que todo se me hace que es un comentario y bueno, mi pregunta estaría, ¿cómo? Bueno, aquí en el estado, yo soy de Nuevo León y aquí en el estado de Nuevo León el Colegio de Enfermeras ha pugnado mucho porque incluso creo que está por ahí una iniciativa de ley por parte de ellas de la enfermera escolar. Yo creo que ella sería un punto muy, muy importante en esta parte de la educación a los niños en el lavado de manos. ¿Qué opinas de estas iniciativas? Porque obviamente yo estoy hablando de Nuevo León, que sea pues a nivel México, ¿verdad? Que exista la enfermera escolar. Sí, es una muy buena iniciativa y de hecho es algo que ocurre pues en algunas escuelas privadas, de índole privado, pero creo que la connotación a que haya educación médica o educación en salud sí tiene que ser importante y tendría que ser o podría ser incluso un programa que pudiera llevarse como piloto tal vez en alguna zona del país. Así es. Y que al futuro pueda llevarse a nivel nacional, porque la gran realidad es que aquí hablamos, bueno, de higiene de manos, pero la verdad es que hay tantos temas de los que se puede hablar en niños y en adolescentes pues aún más, ¿no? El tener una buena educación en salud promueve o que las personas estén bien informadas, que el día de mañana que haya que iniciar una vida sexual sea responsable, que conozcan de métodos o de dispositivos que van a prevenir los embarazos en los adolescentes. México es uno de los países con mayor incidencia de embarazo adolescente. Adolescente. Hablamos de los 12 años. Y esto aumenta las tasas de mortalidad en los adolescentes o en las adolescentes embarazadas, porque hay una gran cantidad de complicaciones por el embarazo, porque el cuerpo no está preparado para enfrentarse a una situación como esta. Entonces, sí puede ser una muy buena iniciativa, sí debería de ser una iniciativa o por lo menos debería de estar considerado bien dentro del plan nacional de desarrollo. De manera que puedan establecerse
medidas como esta, como higiene de manos, como desinfección de superficies, como la prevención de diarreas, la prevención de enfermedades respiratorias. Para todo hay suficiente información que podría ser incluso muy gráfica, como muy atractiva, para que las personas o los niños y los jóvenes se queden con ella. Bien, gracias, Mariana. Por nada. Otro comentario dice, es un tema muy importante porque hay que empezar a hacer un cambio para evitar muchas enfermedades. Y tú lo comentabas, lo que se reduce las enfermedades, ¿verdad? En los niños. Y vaya que siempre hay los niños que siempre viven con el moquito, siempre viven con las diarreas, pues yo creo que aquí se puede ayudar bastante con algo tan simple y tan barato como es el lavado de manos. Dice, muchas gracias por compartir los conocimientos, Mariana. Y mi pregunta es acerca del agua de los hospitales. En las semanas pasadas hubo un comentario, ¿verdad?, que hizo el ponente de decir, oigan, ¿ustedes serían capaces de tomar agua de su hospital? Entonces, Mariana, qué bueno, o sea, muchas dijimos en esa ocasión, yo no, yo no. Pero bueno, a lo mejor quiere decir que tú tienes algún proceso, nos puedes comentar qué hacen con el agua, o sea, si hay algún proceso de tratamiento del agua y obviamente impacta también en el lavado de manos. Sí, la verdad es que cuando el hospital para el que yo trabajo tiene 8 años en funcionamiento y pues 9 años de que se comenzó la construcción. Y la gran verdad es que desde que se planeó, se pensó en esta parte, en que el agua fuera agua de calidad y fuera agua segura. Y si bien el hospital cuenta con una cisterna que está dividida en 3, de la cual se toman los niveles de cloración, de manera que podamos asegurarnos que el agua, al ser abastecida por la red del Estado, se encuentra clorada. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo que ocurre es que el hospital cuenta con un sistema de filtración de agua. Entonces, consta de 3 tanques de alrededor de 3 metros de altura y el primer tanque, al salir el agua de la cisterna, se deposita ahí y lo que contiene es un material que ayuda a la retención de sólidos, es como piedra, no podría decir el tecnicismo, pero ayuda a la retención de sólidos, de manera que todas estas partículas grandes que vienen de la red municipal se queden sostenidas ahí. Después pasa al siguiente tanque y este tanque ayuda a eliminar la dureza del agua, a quitar las sales del agua. Y por último, el último tanque ayuda a la eliminación de los sabores del agua. Al salir el agua de ese tanque, pasa por 2 lámparas de luz ultravioleta que ayudan a la eliminación de microorganismos y ya, es abastecido al resto del hospital. Muy bien, pues sí. Yo creo que sí, así sí nos dan ganas de tomar agua. Todo ese proceso debe de estar en todos los hospitales. Claro. La verdad es que es una muy buena herramienta y garantizaría la disminución de las infecciones de torrente sanguíneo, de las infecciones de herida quirúrgica, de las infecciones de vías urinarias, todo aquello que incluye los paquetes preventivos, sí sería una medida que la gran mayoría de los hospitales deberían poder implementar. Desafortunadamente son recursos que son costosos y que a veces se prefiere invertir en poder construir otro quirófano, en poder construir otras salas, en poder equipar otras zonas del hospital. Y lo que se hace para buscar agua segura en los hospitales es esto del nivel de la cloración del agua, que no está mal, o sea, definitivamente no está mal, sí debe de ser una actividad muy bien organizada, que haya personas responsables que se encarguen de estar midiendo los niveles de cloración y de poder estar dispensando el cloro en las cisternas o en los lugares de la captación del agua. Pero junto con
con la cloración del agua debe de venir esta parte del cuidado de la infraestructura hidráulica. Y eso es bien importante porque a veces, pues mucho cloro, mucha cisterna, mucho todo, pero no nos preocupamos por si se limpiaron las salidas de los grifos, porque si ya se rompió y nada más le amarramos un trapo para que no se salga, ¿no? Que si quién llegó y puso sus manos sucias en la salida del grifo, o sea, son como muchos aspectos que hay que cuidar, o sea, el nivel de cloración del agua es un muy buen indicador siempre y cuando vaya acompañado de un muy buen o de muchas actividades de la mano, o sea, que garanticen que no se va a dañar o que no va a fallar la infraestructura hidráulica del hospital. Pues qué bien, Mariana. Fíjate que está presente aquí Panchita Castro, Francisca Castro, integrante del Colegio de Enfermeras, y nos dice que está a disposición esa iniciativa de la enfermera escolar por si acaso a alguien le interesa. Y bueno, un último comentario ya nada más, de Francisco Ramírez, dice, se hace énfasis en la técnica de lavado de manos en el personal del sistema de salud, pero ¿qué pasa con los niños? O sea, digo, aquí, digo, era un tema, poco visto, o sea, no me había tocado ver el énfasis. ¿Qué tanto, como dice Francisco, o sea, en los niños, pues... Sí es importante hablar sobre la técnica correcta de la higiene de las manos, pero es un trabajo mucho más extenuante. No es tan fácil como en un adulto, porque ellos se encuentran en un proceso de aprendizaje de lectura, no todos tienen la capacidad de poder interpretar los apoyos visuales que tú les muestres, entonces es un trabajo mucho más extenuante, pero a lo largo claro que se puede lograr. Quiero ver si puedo compartir brevemente un video con ustedes. Deja de compartir ahorita, para que pongas el otro. No sé si puedan ver este video. Sí, sí se ve. Sí se ve. Dorso. El otro dorso. Qué hermoso. Entre los deditos. Huele a naranja. Huesitos. Huesitos de la otra mano. Dedo gordito. El otro dedo gordito. Puntita. Puntita. Y ya. Listo. Lo que quería compartir con ustedes es esta parte, en que ellos pueden desarrollar tantas habilidades como uno se las comparta. Y es un trabajo del día a día. Sí es importante enseñarles la técnica porque a veces caemos en esta parte de solo meter las manos en el chorro del agua o en el grifo y creemos que ya está limpia la mano. Y no es cierto. Debe de haber un tiempo, debe de haber una metodología de arrastre en donde yo pueda cubrir todas las superficies de la mano de manera que podamos eliminar los microorganismos que se encuentran en cada una de ellas, ¿no? Entonces, es más extenuante, es más tardado, pero sí se debe hacer, y sí debemos de trabajarlo definitivamente. Pues muchas gracias, Mariana. Lupita, ¿tienes algún comentario? Bueno, aquí hay una pregunta, que qué hacer o cómo implementarlo en las guarderías y sobre todo el tratamiento para los juguetes de los niños. Lo pregunta Yadir, sí, y se me hace, es también interesante. ¿Qué en las guarderías? Alguna vez me tocó compartir en un congreso en el Hospital Infantil de México la limpieza de los juguetes. Y lo primero que yo podría decir es que los juguetes deben de tener características. La primera es que deben de ser de plástico, es decir, no promover los juguetes de tela, los juguetes de madera, los juguetes de cartón, porque esos no se pueden limpiar y desinfectar de una manera efectiva.
Entonces, eso es lo primero que debe de ocurrir. La selección de artículos de estimulación o juguetes que tengamos debe de ser como muy bien seleccionada. Para lavarlos y desinfectarlos, pues puede ser agua y jabón neutro, pues, y se pueden desinfectar con cloro siempre y cuando los dejemos secar muy bien. Y debe de ser cloro a una concentración relativamente baja para que no sea tóxico. Entonces, esa sería como la recomendación con los juguetes. Y con la parte de poder implementar los programas de higiene de manos, en un niño pequeñito va a ser bien difícil que él lo haga, pero la cosa es que quiera hacerlo. O sea, que él le motive. Vamos a comer y nos formamos para lavarnos las manos, por ejemplo, ¿no? En niños que ya caminan, ¿no? Por ejemplo. Y conforme ellos vayan creciendo y vayan desarrollando más habilidades, lo harán de manera más automática. Entonces, la perfección de la técnica, pues esa se irá dando. Y otra cosa que puede ocurrir tanto en las guarderías, en las estancias, en las escuelas de tiempo completo, es involucrar a los papás. Ellos tienen que ser parte fundamental de esto, porque a veces pues solo llegamos por la premura de tener que llegar a trabajar o de las actividades, pues llegamos, dejamos al niño y pues todo lo demás, quién sabe qué pasó, ¿no? Entonces, promover como dinámicas para cuando lleguemos a la guardería, lavarnos las manos, por ejemplo, con nuestro niño, ¿no? O sea, si es un niño que ya camina, que ya tiene como esta curiosidad, ellos ya lo pueden hacer. También es importante que cuidemos la parte de los síntomas respiratorios y gastrointestinales antes de dejar a nuestros hijos, porque así se dan los pequeños brotes en las guarderías. Entonces yo le doy paracetamol, le detengo el moquito, le detengo la fiebre para que me lo reciban y no, o sea, como papás tenemos que empoderarnos del autocuidado y del cuidado de nuestros hijos. Entonces, también que las estancias, las guarderías los incluyan en la importancia del por qué no podemos dejar a un niño enfermo, de por qué tenemos que promover la higiene de las manos, la higiene de la boca. A los papás a veces es ahí donde uno hace clic y dice, bueno, sí es cierto, o sea, me resolvieron el problema a mí, pero de todos modos el problema va a seguir mañana si mi hijo sigue enfermo, por ejemplo, ¿no? Pues muy, muy buen consejo también, ¿eh? Muy buen consejo, sobre todo el tratamiento de esos juguetes. Y bueno, lo que dices, desde ahí hay que trabajar con los niños. Así es. Y el ejemplo es importante, muy importante. Bueno, pues te agradecemos esta plática tan interesante, tan motivadora, ¿sí? Muchas gracias. Sobre todo vamos a estar muy pendientes con todos los niños que veamos ahora enseñándoles a lavarse las manos, ¿verdad? Con los papás, ¿sí? Le hubiera encantado la plática ahorita a Isabel, que recibe a los niños y desde el quirófano que los está recibiendo, les va platicando, ¿verdad? De cómo, entonces es bueno platicar con los niños, ellos entienden y muy bien. Muchas gracias. Muy Y bien. sí, nunca olvidemos esta empatía. Ellos lloran cuando están fuera del ambiente de seguridad y el ambiente de seguridad es mamá, es papá, es la enfermera que llevan viendo ya muchos días. Entonces, seamos empáticos con el cuidado de los niños. A veces se vale apapacharlos, a veces también se vale que ellos sientan que están seguros en un lugar diferente, que cuando regresan o cuando salen de la sedación, pues se siente feo, claro que se siente feo. Entonces, tengamos como esta empatía para con ellos, mostrémosle otras cosas, un lugar diferente que sea muy amigable para ellos. Ellos de verdad pueden y tienen la capacidad de poder captar toda esta muy buena energía que tenemos hacia ellos. Ellos son la mejor parte. Así es, Mariana, y muchísimas gracias.